La boda de tu hermana fue perfecta, dijo mi mamá, radiante. ¿Cuándo será tu turno? Sonreí. Ya sucedió. Simplemente ustedes no estuvieron allí. La sala entera se congeló. La boda de tu hermana fue perfecta, sonrió mamá. ¿Cuándo será tu turno? Sonreí. Ya pasó. Simplemente no estuvieron allí. Toda la sala se quedó helada. Mi nombre es Mónica, y esta es la historia de cómo finalmente me desquité de las personas que pasaron años haciéndome sentir que no era lo suficientemente buena. Crecer como la hija menor de la familia Herrera significaba vivir a la sombra de mi hermana, Jimena. Ella era 3 años mayor, naturalmente hermosa, popular sin esfuerzo, y según mis padres, absolutamente perfecta en todos los sentidos. Yo era la torpe, con el pelo encrespado, aparatos de ortodoncia que duraron demasiado tiempo y una tendencia a preferir los libros a las fiestas. Mis padres, Laura y Roberto Herrera, nunca se molestaron en ocultar su favoritismo. Jimena recibió un coche nuevo para su 16º cumpleaños, mientras que a mí me dieron un sermón sobre la responsabilidad cuando pedí clases de conducir. Ella recibió una beca completa para la universidad de sus sueños, mientras que yo trabajé en 2 empleos para pagar la universidad comunitaria. Cuando Jimena anunció su compromiso con su novio de la universidad, Marcos, mis padres se ofrecieron inmediatamente a pagar toda la boda. Cuando mencioné que estaba saliendo con alguien en serio, mi madre hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo debería centrarme en mejorarme a mí misma primero. Después de 25 años de ser tratada como la hija menos importante, el punto de quiebre llegó cuando conocí a David Ponce, un enfermero pediátrico que trabajaba en el hospital infantil del centro. Era amable, divertido y vio algo en mí que mi familia aparentemente nunca pudo ver. Nos enamoramos rápida y profundamente. Después de salir durante 18 meses, David me propuso matrimonio durante una tranquila escapada de fin de semana a las montañas. No fue ostentoso ni digno de Instagram, solo nosotros dos, una hermosa puesta de sol y la propuesta más sincera que podría haber imaginado. Cuando llamé a mis padres para compartir la noticia, su reacción fue decepcionante, por decirlo menos. Oh, cariño, qué bien, dijo mi madre en ese tono que usaba cuando estaba claramente distraída. ¿Estás segura de que estás lista para el matrimonio? Todavía estás resolviendo tu carrera y, bueno, ya sabes cómo pueden ser estas cosas. La respuesta de mi padre fue aún peor. Quizás deberías esperar hasta que termine la boda de Jimena. No queremos robarle el protagonismo, ¿verdad? Robarle el protagonismo. La boda de Jimena aún faltaba 8 meses, pero este era el comportamiento típico de mis padres. Todo giraba en torno a Jimena y su vida perfecta. Los meses previos a la boda de Jimena fueron una pesadilla. Cada reunión familiar se convertía en una sesión de apreciación a Jimena. Mi madre pasaba horas mostrándome tableros de Pinterest con los planes de la boda de Jimena, hablando con entusiasmo del lugar, el vestido, las flores, todo. Mientras tanto, cada vez que intentaba mencionar mi propio compromiso, la conversación volvía rápidamente a Jimena o se extinguía por completo. La gota que colmó el vaso fue en la despedida de soltera de Jimena, en la que mi madre insistió en que ayudara a planificar, a pesar de no darme ninguna opinión real en ninguna decisión. Me relegaron a tareas menores como escribir las direcciones en las invitaciones y recoger las decoraciones. Durante la fiesta, mi tía Margarita me preguntó cuándo planeábamos casarnos David y yo. Oh, Mónica no está lista para el matrimonio todavía, interrumpió mi madre antes de que pudiera responder. Todavía se está encontrando a sí misma. Jimena siempre ha sido más madura en estas cosas. Jimena simplemente sonrió y no dijo nada, lo que de alguna manera lo hizo peor que si hubiera sido abiertamente cruel. Esa noche, volví a casa con David y lloré durante 2 horas. Me abrazó mientras me desahogaba sobre el trato de mi familia, como me hacían sentir invisible y sin importancia. Fue entonces cuando David sugirió algo que lo cambiaría todo. «¿Y si simplemente lo hacemos?», dijo en voz baja. «¿Y si nos casamos sin decírselo?». Al principio, pensé que estaba bromeando. Pero cuanto más hablábamos de ello, más atractiva se volvía la idea. ¿Por qué deberíamos esperar la aprobación o el permiso de mi familia? ¿Por qué nuestra felicidad debería ponerse en espera por el cronograma perfecto de Jimena? Durante las siguientes semanas, planeamos nuestra boda secreta.
Decidimos una pequeña ceremonia en los jardines botánicos al otro lado de la ciudad con solo los padres de David, su hermana, mi mejor amiga de la universidad, Rebecca, y su esposo Tomás como testigos. La familia de David estaba encantada y me acogió inmediatamente como a su propia hija. El contraste entre su calidez y la frialdad de mi familia era evidente. Contratamos a una fotógrafa local llamada María Santos que se especializaba en bodas íntimas. La florista, una anciana llamada Rosa que tenía una pequeña tienda en el centro, creó el ramo más hermoso de peonías blancas y eucalipto. Mi vestido provenía de una boutique que se especializaba en vestidos sencillos y elegantes. No era caro ni elaborado, pero cuando me lo puse, me sentí la mujer más hermosa del mundo. La ceremonia tuvo lugar en una soleada mañana de sábado, el 13 de abril, exactamente 2 meses antes de la boda de Jimena. El padre de David, un pastor jubilado, ofició la ceremonia. No había un ojo seco en el pequeño grupo mientras David y yo intercambiábamos los votos que habíamos escrito nosotros mismos. Su promesa de amarme exactamente como soy, sin intentar cambiarme ni convertirme en la idea de perfección de otra persona. La mía prometía construir una vida juntos basada en el respeto mutuo y la asociación genuina, no en la competencia o la comparación. Después de la ceremonia, tuvimos un pequeño almuerzo en el restaurante favorito de David, un lugar italiano que había sido de propiedad familiar durante 3 generaciones. El dueño, Pepe, conocía a David desde que era un niño e insistió en prepararnos una comida especial. Reímos, contamos historias y celebramos con personas que realmente se preocupaban por nuestra felicidad. Para nuestra luna de miel, hicimos un viaje por carretera de 1 semana a parques nacionales. Sin resorts de lujo ni destinos exóticos, solo nosotros dos explorando lugares hermosos y disfrutando de nuestro nuevo matrimonio. Fue perfecto en todos los sentidos importantes. Cuando regresamos, decidimos mantener el matrimonio en secreto hasta después de la boda de Jimena. No queríamos crear drama ni darles a mis padres munición para culparnos por arruinar el gran día de Jimena. Nos mudamos juntos, diciéndole a mi familia que solo estábamos dando el siguiente paso en nuestra relación. Mis padres apenas reconocieron este hito. La planificación de la boda de Jimena se intensificó a medida que se acercaba la fecha. Mi madre me llamaba a diario con actualizaciones sobre las pruebas del vestido, las degustaciones del menú y los arreglos florales. Esperaba que estuviera disponible para cada emergencia y crisis. A pesar de no haber mostrado ningún interés en mi propia vida, seguí el juego, todo mientras llevaba en secreto mi anillo de bodas en una cadena debajo de la ropa. La semana previa a la boda de Jimena fue absolutamente caótica. Mi madre se transformó en lo que solo puedo describir como una general de bodas, ladrando órdenes a los proveedores, a los miembros de la familia y a cualquiera en un radio de 3 metros. Me llamó a las 7 de la mañana, 3 días antes de la boda, prácticamente hiperventilando, porque la florista había entregado el tono equivocado de rosas rosadas. «Mónica, necesitas ir a la florería ahora mismo y arreglar esto», exigió. Jimena tendrá una crisis si todo no es perfecto. Miré a David, que nos estaba preparando el desayuno antes de su turno en el hospital. Levantó las cejas con simpatía mientras yo le articulaba de emergencia de flores. «Mamá, tengo que trabajar hoy», respondí. «¿No puedes encargarte de esto tú misma?» «Estoy demasiado ocupada con el servicio de catering», espetó. «La boda de tu hermana es este fin de semana, Mónica. Esto es importante». La ironía no se me escapó. Aquí estaba yo, una mujer casada, siendo enviada a hacer recados para la boda de mi hermana, mientras mi propio matrimonio seguía siendo un secreto. Pasé mi hora de almuerzo conduciendo por la ciudad para discutir con una florista sobre la diferencia entre las rosas de color rosa pálido y las de color rosa empolvado. Todo mientras mi anillo de bodas colgaba oculto bajo mi blusa de trabajo. La cena de ensayo se celebró en un caro restaurante de carnes en el centro. Vi a mis padres adular a la familia de Marcos, que eran personas encantadoras, pero claramente incómodas con la ostentosa exhibición de riqueza que mis padres estaban montando. La madre de Marcos, Patricia, era maestra de jardín de infantes, y su padre, Jaime, trabajaba como electricista. Eran personas genuinas y sencillas que parecían desconcertadas por las copas de cristal y los platos de carga dorados en los que mi madre había insistido. Durante la cena, mi padre se levantó para dar un discurso sobre la historia de amor de Jimena y Marcos.
Habló de lo orgulloso que estaba de Jimena por encontrar a un hombre tan maravilloso, de lo afortunado que era Marcos de casarse con nuestra familia y de cómo esta boda representaba todo lo que habían esperado para su hija. El discurso duró casi 10 minutos, cubriendo los logros de Jimena, su belleza, sus notas perfectas en la universidad y su exitosa carrera en marketing. Cuando terminó, varias personas se giraron para mirarme expectantes, asumiendo que daría un discurso como dama de honor. Pero mi padre simplemente se sentó, aparentemente habiendo dicho todo lo que quería decir sobre sus hijas. El momento pasó incómodamente hasta que Marcos se levantó para agradecer a todos por venir. Más tarde esa noche, Patricia Ponce se me acercó durante la hora del cóctel. Mónica, espero que no te importe que te diga esto, pero siento que apenas he oído nada sobre ti esta noche. David habla de ti constantemente cuando lo vemos en las reuniones familiares, y claramente te adora. Me encantaría saber más sobre tu trabajo y tus intereses. La amabilidad en su voz casi me hizo llorar. Aquí estaba una mujer que había conocido solo unas horas antes, mostrando más interés en mi vida que mis propios padres en meses. Pasamos 20 minutos hablando de mi trabajo en la biblioteca local, mi trabajo voluntario con programas de alfabetización para adultos y mi afición por la fotografía. Escuchó atentamente, hizo preguntas reflexivas y me hizo sentir que mi vida importaba. David tiene suerte de haber encontrado a alguien tan apasionada y cariñosa, dijo cálidamente. Se nota que ustedes dos son muy felices juntos. Si tan solo supiera cuán acertada estaba y cuán recientemente habíamos hecho oficial esa felicidad. La mañana de la boda de Jimena amaneció brillante y despejada, lo que mi madre tomó como una señal personal del universo de que todo estaba destinado a ser perfecto. Había reservado una suite en el club de campo para que el cortejo nupcial se preparara, con un maquillador profesional, un estilista y un fotógrafo para capturar cada momento de la preparación de Jimena. Llegué a las 8 de la mañana y encontré a Jimena ya en pleno modo de preparación, sentada en una lujosa bata blanca mientras el maquillador trabajaba en su rostro. La habitación bullía de actividad mientras las damas de honor charlaban, mi madre dirigía al fotógrafo y varios proveedores entraban y salían con detalles de último minuto. Mónica, finalmente, exclamó mi madre cuando me vio. El fotógrafo quiere tomar algunas fotos tuyas ayudando a Jimena con sus joyas. ¿Puedes ponerle el collar? Con obediencia, abroché el collar de diamantes alrededor del cuello de Jimena, una reliquia familiar que había pertenecido a mi abuela. Mientras trabajaba con el broche, Jimena me miró a los ojos en el espejo. Sabes, siempre imaginé que estaríamos haciendo esto juntas algún día, dijo en voz baja. Preparándonos para nuestras bodas, ayudándonos mutuamente con nuestros vestidos. Por un momento, sonó como la hermana que recordaba de la infancia, antes de que la competencia y el favoritismo hubieran creado tanta distancia entre nosotras. Casi le conté entonces sobre mi propia boda, sobre lo hermoso que había sido que la hermana de David, Ana, me ayudara con mi vestido, como habíamos reído y llorado juntas en la pequeña suite nupcial de los jardines botánicos. Pero entonces mi madre apareció con el fotógrafo, posicionándonos para una serie de fotos espontáneas, y el momento pasó. Los preparativos de la ceremonia fueron una clase magistral de perfección orquestada. Mi madre había contratado a una coordinadora de bodas, Elena Rodríguez, que gestionaba el cronograma con precisión militar. Cada dama de honor sabía exactamente cuándo caminar por el pasillo, cuán lentamente moverse y dónde pararse. Los padrinos de boda habían sido instruidos sobre sus posiciones y señales. Incluso la niña de las flores y el portador del anillo habían pasado por múltiples ensayos. Mientras nos alineábamos fuera del espacio de la ceremonia, vi a David en su asiento. Se veía guapo en su traje azul marino, y cuando nuestras miradas se encontraron, sonrió y se tocó el pecho, donde sabía que guardaba su anillo de bodas en una cadena, al igual que yo. Ese pequeño gesto me recordó que no estaba sola en esta actuación, que tenía a alguien que realmente me amaba y me apoyaba. La ceremonia de la boda fue innegablemente hermosa, si te gusta ese tipo de producción elaborada. El lugar era un club de campo de lujo con cascadas de flores blancas, candelabros de cristal y suficiente champán para hacer flotar un barco. Jimena se veía impresionante en su vestido de diseñador, y Marcos estaba guapo en su smoking hecho a medida. La lista de invitados incluía a más de 200 personas, la mayoría de las cuales apenas conocía a la pareja, pero eran importantes para establecer contactos o por estatus social. Serví como dama de honor, vistiendo un vestido rosa pálido que costó más que todo mi atuendo de boda. Durante la ceremonia, no pude evitar compararla con la mía.
La de Jimena era elaborada e impresionante, pero la mía había estado llena de amor y emoción genuina. Sabía cuál prefería. La procesión por sí sola duró casi 10 minutos, con cada dama de honor caminando por el pasillo cubierto de pétalos al ritmo de una marcha fúnebre. El oficiante, un amigo de la familia que conocía a Jimena desde la infancia, dio un largo sermón sobre el matrimonio que se sintió más como una actuación para la multitud reunida que como un momento espiritual entre dos personas enamoradas. Durante los votos, Jimena y Marcos recitaron palabras que habían escrito juntos con la ayuda de un redactor profesional de discursos de boda. Eran pulcras y románticas, llenas de referencias al destino y a los cuentos de hadas. Mientras estaba de pie detrás de Jimena sosteniendo su ramo, no pude evitar recordar mis propios votos a David, tropezando con las palabras mientras intentaba expresar emociones demasiado grandes para el lenguaje, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras prometía amarlo a través de lo que la vida nos trajera. La recepción que siguió fue aún más elaborada que la ceremonia. El salón de baile del club de campo se había transformado en lo que mi madre llamó un paraíso de jardín romántico, con miles de rosas, hileras de luces de hadas y suficientes velas para iluminar una pequeña ciudad. Cada mesa estaba puesta con porcelana con borde dorado, copas de cristal y centros de mesa que probablemente costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Me sentaron en la mesa principal entre la compañera de cuarto de la universidad de Jimena, Amanda, y nuestra prima Jennifer, quienes pasaron toda la hora del cóctel discutiendo sus propios dramas de relación. Amanda estaba en medio de un divorcio complicado de su esposo de 3 años, mientras que Jennifer estaba saliendo con un hombre que sus padres desaprobaban porque era chef en lugar de abogado o médico. Al menos no tienes que preocuparte por nada de eso todavía, me dijo Jennifer durante el plato de ensalada. Eres inteligente al tomarte tu tiempo y descubrir realmente lo que quieres antes de sentar cabeza. Casi me atraganto con mi vino. Si tan solo supiera que ya había descubierto exactamente lo que quería y me había casado con él 2 meses antes en una ceremonia que se sintió más auténtica que toda esta producción. El servicio de cena duró más de 2 horas, con múltiples platos y maridajes de vino que el sommelier explicó con un detalle insoportable. Mis padres no habían escatimado en gastos, contratando una empresa de catering de 5 estrellas que se especializaba en experiencias gastronómicas elevadas. La comida era innegablemente deliciosa, pero me encontré pensando en el sencillo almuerzo italiano que David y yo habíamos compartido después de nuestra ceremonia de boda, donde Pepe nos había servido la receta de ossobuco de su abuela y se había negado a dejarnos pagar porque el amor debe celebrarse con la mejor comida y los corazones más grandes. Durante la comida, varios miembros de la familia y amigos se levantaron para dar brindis. Los amigos de la Universidad de Jimena compartieron historias divertidas sobre sus aventuras de citas antes de Marcos. El padrino de Marcos relató su amistad desde la infancia. Mi tío Roberto contó historias vergonzosas sobre Jimena cuando era niña que hicieron reír a todos. Incluso el tímido hermano menor de Marcos logró un dulce discurso sobre ganar una hermana. Cuando llegó el momento del tradicional brindis de la dama de honor, me levanté con mi copa de champán, sintiendo el peso de mi anillo de bodas oculto contra mi pecho. Había pasado días escribiendo y reescribiendo este discurso, tratando de encontrar palabras que fueran honestas sin ser amargas, amorosas sin ser falsas. Jimena siempre ha sido el tipo de persona que sabe lo que quiere y va a por ello, comencé, mi voz más firme de lo que me sentía. Nunca ha tenido miedo de soñar en grande o de trabajar duro para hacer realidad esos sueños. Marcos, te llevas a alguien que te desafiará a ser tu mejor versión mientras te ama exactamente como eres. Y Jimena, encontraste a alguien que ve todas las cosas maravillosas de ti que el resto de nosotros siempre hemos sabido que estaban ahí. Era verdad. Incluso si nuestra relación era complicada, Jimena era decidida y ambiciosa, cualidades que en realidad admiraba, incluso cuando eclipsaban mis propias fortalezas más tranquilas. El brindis fue bien recibido, y Jimena me articuló un gracias mientras me sentaba. Después de la cena, comenzó el baile con el primer baile de Jimena y Marcos al son de Atlas de Etta James. Se movieron juntos maravillosamente, habiendo tomado meses de lecciones para perfeccionar su coreografía. Mis padres observaban desde su mesa con lágrimas en los ojos, y pude ver a mi madre ya planeando la página del álbum de fotos que ocuparía este momento. A medida que avanzaba la noche, me encontré observando toda la celebración con el desapego de un antropólogo que estudia los rituales de boda. La ceremonia de corte del pastel donde Jimena y Marcos se daban de comer pequeños bocados mientras el fotógrafo capturaba cada ángulo. Las tradiciones del lanzamiento del ramo y la liga que parecían diseñadas más para el entretenimiento que para cualquier significado romántico real.
Las interminables sesiones de fotos con varias combinaciones de miembros de la familia y amigos. Lo que más me llamó la atención fue lo performativo que se sentía todo. No me malinterpreten, Jimena y Marcos estaban claramente enamorados y felices, pero la boda parecía ser tanto un espectáculo para los invitados como una celebración de su compromiso mutuo. Cada momento estaba coreografiado. Cada detalle diseñado para un máximo impacto visual. Pensé en el día de mi propia boda. Como David y yo habíamos pasado la mañana caminando por los jardines botánicos antes de nuestra ceremonia, hablando en voz baja sobre nuestras esperanzas para nuestro matrimonio. Como habíamos escrito nuestros votos por separado y nos habíamos sorprendido mutuamente con palabras que salían directamente de nuestros corazones. Como el sobrino de David, que tenía 8 años, había servido como nuestro portador del anillo y seguía susurrando en voz alta durante la ceremonia sobre lo bonito que era mi vestido. Nuestra fotógrafa, María, había capturado momentos hermosos, pero eran espontáneos y genuinos. David secando las lágrimas de mis ojos durante nuestros votos, yo riendo mientras su padre tropezaba ligeramente con las palabras de la ceremonia. El abrazo grupal espontáneo que ocurrió después de que nos declararan marido y mujer. Estos no eran momentos diseñados para las redes sociales o los álbumes de fotos familiares. Eran emociones reales compartidas entre personas que se preocupaban la una por la otra. Alrededor de las 10, la fiesta estaba en pleno apogeo. La banda que mis padres habían contratado tocaba una mezcla de canciones de amor clásicas y éxitos contemporáneos que mantenían la pista de baile llena. Jimena se había cambiado de su vestido de ceremonia a un vestido de recepción más corto y cómodo que le facilitaba bailar. Se veía radiante y feliz, girando por la pista de baile con Marcos, luego con mi padre, y luego con varios miembros de la familia y amigos. Bailé algunos bailes obligatorios con parientes y amigos de la familia, charlando sobre mi trabajo y mi relación con David. Todos parecían asumir que nos comprometeríamos pronto, y sonreí sin comprometerme mientras mi anillo de bodas presionaba contra mi pecho como un secreto esperando ser revelado. David y yo logramos robar algunos bailes juntos, incluyendo una canción lenta donde me susurró al oído, ¿cómo estás, señora Ponce? Oírlo llamarme por mi apellido de casada en medio de la recepción de la boda de mi hermana fue surrealista y emocionante. Solo unas horas más susurré de vuelta. Luego podemos ir a casa y puedo usar mi anillo donde pertenece. La parte más difícil de la noche fue observar a mis padres. Estaban en su elemento, desempeñando el papel de anfitriones orgullosos con una alegría evidente. Mi madre se había cambiado 3 veces de atuendo a lo largo del día, cada uno más elaborado que el anterior. Mi padre se había relajado después de varias copas de champán y le contaba a cualquiera que quisiera escuchar lo orgulloso que estaba de Jimena y lo afortunado que era Marcos de unirse a su familia. Durante un momento de calma, escuché a mi madre hablar con su hermana Margarita sobre los planes futuros de Jimena. Están pensando en formar una familia en 1 año o 2, dijo, su voz brillante de anticipación. ¿Te imaginas lo hermosos que serán sus hijos? Y Marcos tiene muy buenos genes familiares, inteligente, exitoso, guapo. Me pregunté si mi madre alguna vez hablaría de mis futuros hijos con el mismo entusiasmo, o si siempre serían secundarios a la descendencia de Jimena y a sus afectos. El pensamiento me oprimió el pecho con una familiar mezcla de tristeza e ira. A medida que avanzaba la noche, comencé a sentir una extraña sensación de anticipación creciendo dentro de mí. Sabía que en unas pocas horas, tendría la oportunidad de compartir mis propias noticias con esta sala llena de personas que habían pasado años tratándome como la hermana menor menos interesante de Jimena. El pensamiento era a la vez aterrador y estimulante. Alrededor de las 11:30, Jimena anunció que era hora del lanzamiento del ramo. Todas las mujeres solteras fueron llamadas a reunirse en la pista de baile, y me uní al grupo a regañadientes. Había estado temiendo este momento, sabiendo que mi madre inevitablemente haría comentarios sobre cuándo sería mi turno de atrapar el ramo y encontrar mi propia felicidad. Las otras mujeres solteras del grupo iban desde las primas adolescentes de Jimena hasta algunas de sus amigas de la universidad, que todavía estaban navegando por el mundo de las citas a sus 20 y tantos años. Charlaban con entusiasmo sobre la tradición, algunas bromeando sobre no querer ser las siguientes, mientras que otras claramente esperaban atrapar las flores. Jimena se posicionó de espaldas a nosotros, sosteniendo el elaborado ramo que había sido creado específicamente para el lanzamiento, una versión más pequeña de su ramo de novia hecho con rosas blancas, gipsopila y cintas colgantes. El fotógrafo y el camarógrafo se posicionaron para capturar el momento desde múltiples ángulos.
Están listas, chicas, gritó Jimena, levantando el ramo por encima de su cabeza. El grupo de mujeres se agachó ligeramente, con los brazos extendidos, listas para competir por las simbólicas flores. Me quedé atrás, sin mucho interés en participar en lo que se sentía como una actuación de desesperación. Pero mientras Jimena se preparaba para lanzar el ramo, me encontré pensando en la ironía de la situación. Aquí estaba yo, fingiendo ser soltera y esperando el amor, cuando ya estaba casada con el hombre más maravilloso de la sala. Las flores volaron por el aire en un arco perfecto y por lo que solo podría describirse como ironía cósmica, aterrizaron directamente en mis manos. La multitud estalló en vítores y aplausos, y alguien gritó, «Mónica es la siguiente». Me quedé allí sosteniendo el ramo, sintiendo el peso del momento asentarse a mi alrededor. Este era el momento, la preparación que había estado esperando inconscientemente toda la noche. Mi madre se materializó a mi lado, su rostro brillando por el alcohol y la emoción. La boda de tu hermana fue perfecta, sonrió mamá, su voz resonando en la sala que se calmaba. ¿Cuándo será tu turno? Este era el momento que había estado esperando. Miré a David, que estaba de pie cerca del bar con una sonrisa alentadora. Respiré hondo, metí la mano en el pequeño bolsillo oculto que había pedido específicamente en mi vestido de dama de honor, y saqué mi anillo de bodas, deslizándolo en mi dedo, donde pertenecía. Ya pasó. Simplemente no estuvieron allí. Toda la sala se quedó helada. La sonrisa de mi madre vaciló, la confusión reemplazando su alegría anterior. ¿Qué quieres decir, cariño? Levanté la mano, mostrando el anillo de bodas que ahora lucía orgullosamente en mi dedo. David y yo nos casamos el 13 de abril. Tuvimos una hermosa ceremonia en los jardines botánicos con personas que realmente se preocupan por nosotros. El silencio fue ensordecedor. La boca de Jimena se abrió, todavía sosteniendo sus manos vacías donde había estado el ramo. El rostro de mi padre pasó por varios cambios de color antes de asentarse en un rojo de ira. Otros invitados comenzaron a susurrar entre ellos, apareciendo teléfonos mientras la gente intentaba procesar este drama inesperado. «Estás bromeando», dijo mi madre, su voz apenas un susurro. En absoluto, respondí, sorprendiéndome de lo tranquila que sonaba. Tenemos fotos, un certificado de matrimonio, todo. Fue una ceremonia encantadora, pequeña pero significativa. El tipo de boda que dos personas tienen cuando están enfocadas en el matrimonio en lugar de en una fiesta. Jimena finalmente encontró su voz. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué harías esto? Me volví para enfrentar a mi hermana, esta persona que sin saberlo había sido el centro del universo de mi familia durante 28 años. ¿Cuándo exactamente debería habértelo dicho? Durante una de las pruebas de tu vestido a las que no fui invitada. ¿En tu despedida de soltera donde mamá le dijo a todo el mundo que no estaba lista para el matrimonio? O quizás durante una de las docenas de cenas familiares donde cada conversación era sobre tu relación perfecta y los planes perfectos para tu boda. Mi madre parecía afligida. Mónica, queríamos estar allí para ti. ¿De verdad?, pregunté, mi voz fortaleciéndose. Porque he estado tratando de compartir mi vida con esta familia durante años, y nunca ha habido espacio para nadie excepto para Jimena. Cuando me comprometí, papá me dijo que esperara hasta después de la boda de Jimena porque no queríamos robarle el protagonismo. Cuando mencioné ideas para la boda, cambiaron de tema. Cuando intenté hablar de David, me dieron sermones sobre centrarme en mi carrera. La multitud definitivamente estaba escuchando ahora, aunque la mayoría de la gente fingía examinar sus teléfonos o los centros de mesa. Marcos se había acercado al lado de Jimena, luciendo incómodo y confundido. Mi padre dio un paso al frente, su voz tensa por la ira controlada. Este no es el momento ni el lugar para esta discusión, Mónica. Ah, no, respondí. Esta es una celebración de matrimonio y familia, ¿verdad? Solo estoy compartiendo mis felices noticias con todos. A menos que, por supuesto, les avergüence que su hija menor se casara sin necesitar una fiesta de $50,000 para demostrarlo. Eso dio en el clavo. La mandíbula de mi padre se tensó y mi madre parecía que iba a llorar. David se acercó y tomó mi mano. Quizás deberíamos irnos, dijo en voz baja. Buena idea, sentí. Me volví hacia la sala, muchos de los cuales todavía estaban mirando.
Gracias a todos por ayudarnos a celebrar. Ha sido esclarecedor. Las consecuencias de mi revelación fueron inmediatas y dramáticas. La sala, que había estado llena de celebración y risas momentos antes, cayó en el tipo de silencio que normalmente solo se escucha en bibliotecas o funerarias. Pude ver a la gente procesando lo que había dicho. Algunos confundidos, otros conmocionados, unos pocos claramente encantados con el drama inesperado. El rostro de Jimena pasó por varias expresiones en rápida sucesión: confusión, incredulidad, dolor y finalmente, ira. ¿En serio estás haciendo esto ahora mismo?, siseó, su voz baja pero resonando en la sala silenciosa. ¿En mi boda? Solo estoy respondiendo a la pregunta de mamá, respondí, sorprendida de lo tranquila que sonaba. Mi corazón latía con fuerza, pero por fuera me sentía más serena de lo que había estado en todo el día. Ella preguntó cuándo sería mi turno, y le dije la verdad. Mi padre dio un paso al frente, su rostro una máscara de furia controlada. Mónica, esto es completamente inapropiado. Necesitamos discutir esto en privado. ¿Por qué?, pregunté. Esta es una celebración de matrimonio y familia, ¿no es así? Pensé que estarían felices de saber que estoy casada con un hombre maravilloso que me ama incondicionalmente. La última parte estaba dirigida directamente a mis padres, y por sus expresiones, dio en el blanco. A nuestro alrededor, pude ver a los invitados sacando sus teléfonos, algunos probablemente enviando mensajes de texto a otros miembros de la familia, otros probablemente documentando el drama para las redes sociales. Mi madre parecía que iba a enfermarse. Mónica, cariño, no puedes hablar en serio. ¿Cuándo pasó esto? ¿Por qué no nos lo dijiste? Te lo dije, mi voz fortaleciéndose. Simplemente no estuvieron allí. Nos casamos el 15 de abril en los jardines botánicos. Fue una hermosa ceremonia con personas que realmente querían celebrar nuestra felicidad. David apareció a mi lado, su presencia dándome el coraje para continuar. Mi esposo, David, y yo decidimos tener una boda pequeña e íntima, enfocada en nuestro compromiso mutuo en lugar de impresionar a un montón de gente que apenas nos conoce. La palabra esposo pareció golpear a mi familia como un golpe físico. Jimena dio un paso atrás, casi tropezando con su elaborada cola. Nos has estado mintiendo durante meses, dijo mi padre, su voz tensa por la ira. ¿Cómo pudiste engañar a tu familia así? Engañarlos, reí, el sonido agudo en la sala silenciosa. Como cuando le dijiste a la tía Margarita que no estaba lista para el matrimonio en la despedida de soltera de Jimena. O cuando sugeriste que esperara para comprometerme para no robarle el protagonismo a Jimena. Cuando exactamente se suponía que debía compartir mis noticias con una familia que dejó claro que mi vida no era tan importante como la de mi hermana. Más teléfonos aparecieron por la sala. Pude ver a mi prima Raquel grabando todo, probablemente para los miembros de la familia que no estaban presentes. Mi tío Roberto parecía dividido entre intervenir y disfrutar del drama. Jimena finalmente encontró su voz de nuevo. ¿Y qué? ¿Decidiste arruinar mi boda porque estás celosa? ¿Por qué no podías soportar que un día no fuera sobre ti? Eso dolió, pero no iba a retroceder ahora. Esto no se trata de ti, Jimena. Se trata de que finalmente me defienda después de 25 años de ser tratada como la hija de consolación. Eso no es justo, protestó mi madre, las lágrimas comenzando a correr por su rostro cuidadosamente maquillado. Las queremos a ambas por igual. De verdad, la desafié. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba? Cuando preguntaste por última vez sobre mi trabajo, mis pasatiempos, mi relación sin cambiar inmediatamente el tema a Jimena. Cuando actuaron por última vez como si mi felicidad importara tanto como la de ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. A nuestro alrededor, los invitados a la boda habían formado un círculo suelto, algunos fingiendo mirar hacia otro lado mientras claramente escuchaban cada palabra. La banda había dejado de tocar, e incluso el personal de servicio había detenido su limpieza para observar el drama familiar que se desarrollaba. Marcos, que había estado de pie congelado junto a Jimena, finalmente habló. Quizás deberíamos llevar esta conversación a un lugar privado. ¿Por qué?, pregunté. ¿Para que todos puedan unirse contra mí y decirme lo egoísta que estoy siendo? ¿Para que puedan hacerme sentir culpable por finalmente hablar sobre cómo me han tratado? No lo creo.
Me volví para dirigirme a la sala en general, sintiéndome temeraria y liberada. Quiero que todos sepan que David y yo tuvimos una hermosa ceremonia de boda hace 2 meses. Intercambiamos votos que escribimos nosotros mismos, rodeados de personas que nos aman y nos apoyan. Fue pequeña pero perfecta, y no cambiaría ni una sola cosa. Algunos de los invitados mayores parecían escandalizados, pero noté que varios de los miembros más jóvenes de la familia asentían con aprobación. Mi prima Raquel había dejado de grabar y en realidad me estaba sonriendo. Incluso algunas de las amigas de Jimena parecían impresionadas por mi audacia. David apretó mi mano. «Mónica, quizás deberíamos irnos a casa ahora», dijo en voz baja. Asentí, sintiéndome de repente agotada por la confrontación. La adrenalina que me había sostenido durante mi revelación comenzaba a desvanecerse, y me di cuenta de que estaba temblando ligeramente. «Felicidades por una hermosa boda, Jimena», dije, mi voz más suave ahora. «Espero que tú y Marcos tengan un matrimonio maravilloso». «Realmente lo espero». Jimena me miró por un largo momento, sus ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «No puedo creer que hayas hecho esto», susurró. «No puedo creer que me haya tomado tanto tiempo», respondí. Mientras David y yo caminábamos hacia la salida, pude escuchar los susurros comenzar detrás de nosotros, las voces subiendo a medida que la gente comenzaba a procesar lo que acababa de suceder. Mi teléfono ya estaba vibrando con mensajes de texto y llamadas perdidas. «¿Cómo te sientes?», preguntó David cuando llegamos a su coche. Lo pensé por un momento, respirando profundamente el aire fresco de la noche. «Libre», dije finalmente. Asustada, pero libre. El viaje a casa fue silencioso, ambos perdidos en nuestros pensamientos sobre lo que acababa de ocurrir. Seguí reproduciendo la escena en mi mente, preguntándome si podría haberla manejado de manera diferente, si había habido una mejor manera de exponer mi punto. Pero luego recordé la cara de mi madre cuando preguntó sobre mi turno. La suposición casual de que todavía estaba esperando que mi vida comenzara mientras Jimena vivía su perfecto cuento de hadas. Recordé todos los años de sentirme invisible, todas las veces que mis logros habían sido pasados por alto o minimizados. Quizás mi enfoque no había sido perfecto, pero había sido honesto. Cuando llegamos a casa, finalmente me quité el anillo de la cadena donde lo había estado escondiendo y confirmé que estaba de vuelta donde pertenecía, en mi dedo. David hizo lo mismo, y por primera vez en 2 meses, parecíamos lo que realmente éramos, una pareja casada. «No más escondites», dije, admirando cómo el anillo atrapaba la luz. «No más escondites», asintió David, atrayéndome a sus brazos. «Aunque tengo la sensación de que mañana será interesante». Tenía razón. Mi teléfono sonó constantemente durante los siguientes 3 días con llamadas de miembros de la familia, amigos de la familia y personas con las que no había hablado en años que se habían enterado del drama a través de la red familiar extendida. Algunos me apoyaron, otros me criticaron y algunos simplemente llamaban por el chisme. Las llamadas más dolorosas vinieron de mi familia inmediata. Mi madre dejó 17 mensajes de voz, su tono alternando entre disculpas llorosas y acusaciones airadas. Jimena envió una serie de mensajes de texto que se volvieron cada vez más hostiles a medida que no respondía de inmediato. Mi padre, fiel a su estilo, no me contactó directamente, pero hizo que mi madre me transmitiera su decepción por mi comportamiento en busca de atención. Pero también hubo respuestas positivas. Mi tía Margarita llamó para felicitarme y decirme que estaba orgullosa de mí por defenderme. Varios primos se pusieron en contacto para decir que siempre habían notado la diferencia en cómo mis padres trataban a Jimena y a mí. Incluso algunas de las amigas de Jimena me contactaron para decir que pensaban que lo que hice requirió coraje. El apoyo más sorprendente vino de la familia de David. Cuando se enteraron de lo que había sucedido en la recepción, se horrorizaron por cómo mi familia me había tratado a lo largo de los años. Elena Ponce llamó para disculparse por no haberse dado cuenta de lo difíciles que eran las cosas para mí y para invitarme a sus reuniones familiares cada vez que necesitara personas que me apreciaran. «Ahora también eres nuestra hija», dijo cálidamente, «y estamos muy contentos de que David haya encontrado a alguien tan fuerte y maravillosa como tú». 3 semanas después de la boda de Jimena, mis padres pidieron reunirse con David y conmigo. Acordamos cenar en un restaurante neutral, no queriendo lidiar con el peso emocional de reunirnos en su casa. La conversación fue incómoda y dolorosa. Mi madre lloró varias veces, insistiendo en que no tenía idea de que me sentía tan excluida de la familia.
Mi padre sostuvo que yo había manejado la situación mal y había avergonzado a todos los involucrados. Ninguno de los dos parecía entender realmente por qué había sentido la necesidad de mantener mi boda en secreto. Solo queríamos que Jimena tuviera su día perfecto, repetía mi madre. ¿Y qué hay de mi día perfecto?, pregunté finalmente. ¿Alguna vez se les ocurrió a alguno de ustedes que yo también podría querer una familia que se preocupara por mi felicidad? La cena terminó sin resolución, aunque mis padres pidieron ver las fotos de nuestra boda. Les mostré algunas en mi teléfono, observando sus rostros mientras veían lo feliz y radiante que me veía, rodeada de personas que me querían. 6 meses después, mi relación con mi familia sigue siendo complicada. Mi madre se esfuerza más por incluirme en las conversaciones familiares, aunque todavía tiende a centrarse principalmente en Jimena. Mi padre me habla cordialmente, pero sin calidez. Jimena y yo tenemos una tregua incómoda. Pero nunca hemos sido cercanas, y esta situación no ha mejorado esa dinámica. La familia extendida ha seguido adelante en su mayoría, aunque todavía recibo comentarios en las reuniones sobre mi boda sorpresa. Algunos parientes piensan que lo que hice fue mezquino y dramático, mientras que otros creen que era algo que debía hacerse hace mucho tiempo. He aprendido a no preocuparme demasiado por sus opiniones. David y yo estamos más felices que nunca. Compramos una pequeña casa con un jardín donde organizamos cenas para amigos que se sienten como una familia elegida. Hemos hablado de tener hijos, y estoy agradecida de que crecerán sabiendo que son queridos y valorados por ser exactamente quienes son. A veces me pregunto si debería haber manejado las cosas de manera diferente, si había una forma de exponer mi punto sin crear una escena tan pública. Pero luego recuerdo todos los años de sentirme invisible y sin importancia. Todas las veces que mis sentimientos fueron desestimados o ignorados. Quizás mi enfoque no fue perfecto, pero fue honesto. Mi familia pasó años enseñándome que no importaba tanto como Jimena, que mis logros eran menos importantes, que mi felicidad era secundaria a mantener su imagen de la familia perfecta. Ellos crearon la situación en la que sentí la necesidad de ocultar un hito tan importante. La verdad es que no me arrepiento de mi boda secreta. Fue hermosa y significativa, rodeada de personas que realmente se preocupaban por David y por mí como individuos. Tampoco me arrepiento de haberla revelado en la recepción de Jimena. Después de 28 años de ser tratada como la hija menos importante, finalmente encontré mi voz. En estos días, cuando la gente pregunta sobre mi situación familiar, les digo honestamente que estamos trabajando en ello. Algunas relaciones pueden repararse y otras simplemente necesitan ser redefinidas. Estoy aprendiendo que no puedo controlar cómo mis padres eligen verme, pero sí puedo controlar cuánto poder le doy a sus opiniones sobre mi vida. David y yo estamos construyendo nuestras propias tradiciones familiares ahora, basadas en el respeto mutuo y el amor genuino en lugar del favoritismo y la competencia. Organizamos fiestas para amigos que no tienen familia cerca, hacemos voluntariado juntos en el hospital infantil y tomamos decisiones como socios iguales. La mejor venganza, he aprendido, no siempre se trata del momento dramático de la revelación. A veces se trata de construir una vida tan buena que no necesitas la aprobación de nadie más para validarla. Pero tengo que admitir que ver las caras de sorpresa en ese salón de recepción fue bastante satisfactorio también. Mi anillo de bodas luce orgullosamente en mi dedo ahora, ya no escondido en la cadena. No es tan caro ni elaborado como el de Jimena, pero representa algo más valioso, un matrimonio construido sobre el amor, el respeto y el conocimiento de que soy suficiente exactamente como soy. Y eso, más que cualquier plan de venganza, es la verdadera victoria.